Este martes 19 de abril son muchas las noticias que pululan en los medios nacionales, sobre todo en la radio nacional, que es la más tempranera, desde las 4 de la mañana de la Ciudad de México, que son las 6 de la mañana por acá en el norte. Se van presentando distintos aspectos de noticias, sobre todo internacionales, y también de noticias nacionales, que nos permiten pues estar al tanto de lo que sucede. Ya más temprano, más tardecito, perdón, pues vienen las noticias que empiezan a verse en los periódicos sonorenses, por ejemplo, las locales, donde se reflejan algunas cosas interesantes que bien vale la pena comentar. En este martes de semana de Pascua, algunos temas pues son los que dominan básicamente la, la prensa nacional, el escenario nacional, y que bien vale la pena comentar desde el punto de vista de la importancia que tiene la sensatez, la madurez, el entendimiento de las cosas para efectos de buscar cómo hacer de México un país mejor, de Sonora un país mejor, en lugar de complicar más las cosas y de llevarnos a escenarios todavía más escabrosos y más complicados de divisiones, de enconos, de pleitos. Y sobre todo, en vez de buscar la manera de cómo sí hacer las cosas, es bien fácil cómo hacerlas de manera enredosa, complicada, conflictiva, sin saber realmente a dónde se quiere llegar o qué es lo que se pretende. A menos de que la mística sea que a mayor confusión, mayor problemas, mayores manifestaciones, mayores molestias, pues entonces todo esto contribuye a que la información o la realidad de la información que se presenta en el país de cualquier tema, pues se distorsiona con dimes y diretes, con frases, con vendetas, con venganzas, con revanchas, y entonces dicen que a río revuelto ganancia de pescador, y también se dice que si tú divides vencerás. Entonces pareciera ser que quienes asesoran políticamente a quienes dirigen este país, simple y sencillamente le están apostando a que haya más problemas, más conflictos, más inconformes, más desinformación, con el propósito de que cuando venga la sucesión presidencial, pues sean más viscerales los que se vayan por la opción de que la fiesta continúe en este marco de escarnio, de circo romano, de linchamientos y de posiciones encontradas respecto a cómo atender y solucionar los grandes problemas del país. En pocas palabras, se está olvidando la mística de tres conceptos fundamentales, que son, primero, la legalidad, es decir, las leyes, la aplicación de la Constitución General de la República de los Estados Unidos mexicanos y sus leyes. La otra, se está olvidando básicamente la naturaleza que le da vida al poder mismo, que es la democracia, en la que participan mayorías y minorías, participan gente de izquierda, de derecha, de centro, ecologistas, trabajadores, empresarios, cada quien en el partido de sus amores, de sus gustos y de sus preferencias, para hacer posible la democracia algún día, cuando toque el ejercicio libre y democrático de votar por tal o cual cosa, sobre todo por personas, para que legislen o para que gobiernen. Así de elemental. Y el tercero, simple y sencillamente, el tercer precepto que se está mancillando, se está prostituyendo
se está acrecentando cada vez más es el de la división, la falta de unidad, el linchamiento de personas, el denostar y el hablar de una manera grosera y de una manera satanizante, casi crucificar a todo aquel que no opine igual o cuando menos parecido a quien está gobernando en este momento. Esos tres elementos, si usted los suma, son una auténtica mezcla lamentable de falta de principios y sobre todo es el caldo de cultivo, es la siembra de toda una serie de cuestiones en el sentido negativo para lograr un resultado sin importar las consecuencias para la economía, para la sociedad, para la política, para los estudiantes, para las amas de casa, para la economía familiar, para la manera de pensar de cada quien, para las libertades, para el desarrollo del partido, sin importar nada, sino única y exclusivamente perpetuarte en el poder en base a frases, a dichos y no a resultados y a hechos. Entonces, esa parte es realmente importante y debemos de meditarla y llevarla con sumo cuidado, porque de lo contrario, estamos creando efectivamente los pasos necesarios para que las cosas se pongan todavía peor, más inseguridad, más una economía caliente y al alza, deficitaria, con incrementos indiscriminados de precios y más problemas, muchos más problemas. Y en el mundo de los problemas, pues cuando hay grandes manifestaciones, inconformidades y todo, es donde priva la anarquía, la impunidad, la no aplicación de las leyes y hasta sacar a los militares a la cárcel. Y usted sabe que las condiciones poco a poco se van armando por las buenas o por las malas, y entonces se van dando modelos como el que se plantea ayer y que hoy nos desayunamos con él prácticamente, de pretender, fíjese nomás, exhibir, poner cartelones completos en todo el país diciendo estos son los traidores a la patria porque votaron en contra de una ley o de una reforma. Recuerdo perfectamente bien, hace, 15 años probablemente, cuando quienes votaron en contra del IVA o a favor del IVA, o quienes votaron por el incremento de la gasolina o en contra de la gasolina, pues se dio una polarización y de un partido político, recuerdo que en ese entonces era el PAN, se fue contra los que votaron para que sí subieran los impuestos y sí subiera la gasolina, que fueron los del partido de enfrente. Entonces se empezaron a dar publicaciones en todos lados donde les decían muchos calificativos algo similares a los de ahorita, nada más que los de ahorita son un poco más extremos. Imagínense que usted es diputado y usted va perfectamente vestido, correcto, cumple con el reglamento, se ajusta a lo que dicen las leyes y usted tiene la opción de ver una iniciativa, de leerla, de escuchar las conclusiones que hicieron todos tus compañeros, porque todos son pares, todos son iguales, y todos hicieron observaciones, análisis, presentaron las conclusiones que se presentan en el pleno, donde hay 500 diputados federales para discutir las grandes, los puntos, los pequeños detalles de la famosa reforma o de la ley respectiva, y resulta que quienes voten a favor son considerados héroes por el gobierno en turno, pero los que voten en contra son considerados traidores a la patria porque no piensan igual con quien mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados, y por supuesto los diputados que votaron a favor pues se convierten en los soldaditos o en las hormigas o en los mosquitos o en las serpientes que atacan a los demás por haber votado en contra.
Entonces luego, ¿cuál es el espíritu de la democracia participativa, abierta, en la que se puede exponer cosas de izquierda, de derecha, de medio ambiente, de estudios, de razonamientos económicos, de puntos de vista sustentados en estudios, para tomar la mejor de las decisiones? ¿De qué sirve todo esto si a la hora de votar solo los que votan a favor se sienten reyes, se sienten poderosos, se sienten los dueños de la razón, y los que votaron en contra, aunque hayan dado miles de argumentos fabulosos, maravillosos, extraordinarios, van a ser considerados traidores a la patria? ¿En qué país se ve eso? En México. Así de sencillo, pero porque se está construyendo todo un circo vinculado con que esto explote en los próximos años para que el voto sea visceral en el 2024. Con eso me quedo, lamentablemente. Saludos, gracias por escucharme. Que tenga buen día.